Mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida, como siempre, a este su programa Espíritu Santo, ven. A nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres y de todo el equipo que trabajamos en esta comisión. También se las damos a nombre de María Visión Radio, que nos hacen el favor de contactar este programa, transmitirlo. Y bueno, pues también pedirles a ustedes que los que ya nos están acompañando, los que nos vayan a acompañar un poco después, la importancia de compartir. Y vamos a empezar, como siempre, con una oración, una fuerte, poderosa oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Mateo 18 nos dice algo muy importante y valga la redundancia, de la importancia de que nosotros lo hagamos. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén, amén, amén. El nombre de este programa, mis hermanos, pues me vino a raíz de que falleció la mamá de una amiga muy querida. Y cuando pasan estas cosas, yo recuerdo que en alguno de las ocasiones un sacerdote nos decía las múltiples formas en las que nuestro buen Dios nos quiere sacudir de lo que nos quiere decir, y que la parte más profunda, más importante es, ante el fallecimiento de un ser querido, pues lo primero que nos viene es que si lo vamos a volver a ver, si lo vamos a volver a ver. Y sobre esto tenemos testimonios importantísimos, bellísimos, principalmente de la vida de nuestros santos, ¿sí? ¿Qué dice la Iglesia Católica a través del Catecismo, que es la parte oficial de la palabra de Dios? Y el pensamiento empieza a volar en muchos sentidos, pero no solo el pensamiento de esta persona, sino el pensamiento de que si, como el Padre nos comentaba, recuerdo, y esto ya se los he compartido, en una ocasión que tuve la oportunidad de entrevistar a un sacerdote en un programa de María Visión. Él decía que fue a celebrar una Santa Misa de cuerpo presente de una persona que había fallecido, y terminando la Santa Misa parecía que aquello se volvió jolgorio. Todo el mundo se volvió a platicar acá, allá.
Y entonces el padre les llama la atención y les dice, un momento por favor, un momento, porque tardó el padre, él lo comenta, en que las personas se callaran. Dice, ahora los quiero invitar a rezar un Ave María por el que sigue de nosotros. Fíjense qué importante. Y este padre en ese programa nos hacía la reflexión importantísima que cuando fallece una persona que conozcamos, un amigo, un vecino, aún aquellas que no conozcamos, sino que nos enteramos porque son personas que se publican estas noticias, pero sobre todo cuando se trata de un ser querido. Es para reflexionar. ¿En qué momento me va a tocar a mí? ¿Sí? Y hemos hablado de que, querámoslo o no, mis hermanos, todos estamos en la fila. Unos más adelante con nosotros, otros detrás de otros, y por más que queramos salirnos de la fila y decirme me quiero ir para atrás, no. Solo la palabra de Dios es la que nos confirma esto. Nadie sabe el día y la hora. Y referente al título que se me ocurrió ponerle a este programa, tiene que ver con... tuve la bendición de escuchar la prédica de un sacerdote. Y lo que él dijo, pues me hizo reflexionar mucho y es una gran verdad, ¿sí? Entonces, la pregunta principal que nos hacemos, o mejor dicho, como puse como título, ¿sabes cuál es el lugar donde se dicen más mentiras? Y son mentiras, mis hermanos, que son mentiras que a veces las decimos inconsciente, involuntariamente, en automático, pero que conllevan un problema delicado, ¿sí? Porque lo que estamos diciendo es una mentira, así de sencillo. Y el lugar donde más se dicen mentiras, ya sea voluntaria o involuntariamente, a veces mientes por caridad, mientes por cariño, mientes por amor, mientes porque pues no se te ocurre decir otra cosa. Mis hermanos, el lugar donde se dicen más mentiras y donde se reúnen las personas es en los velorios. En los velorios nos encontramos con que nos sentimos con la autoridad de quitarle a nuestro Señor lo que la palabra de Dios nos enseña, que Él es el único y justo juez, que nosotros no tenemos ningún poder y ninguna autoridad, nadie nos las ha concedido como seres humanos que somos, para mandar a las personas en automático al cielo, en automático al paraíso, en automático decir que ya descansaron, en automático decir que ya no sufren, en automático decir y decir y decir un sinnúmero de expresiones. Ya está en el cielo, ya está descansando, ha partido a la casa del Padre. Creeríamos que esa es de las que se pudiera decir que no es una mentira tan grave, porque al final en nuestra muerte partimos, pero en nuestro juicio personal, ¿sí? Ya dejó de sufrir, ya está con Dios, y lo que decía, ya se fue al cielo. Los que hemos tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, leer, hacer las promesas de nuestro Señor a una de las santas más grandes de nuestra iglesia, Santa Brígida, que antes de hacerse religiosa tuvo un matrimonio, y cuando muere su esposo, ella decide entrar a un convento.
Acuérdense que Santa Brígida, bueno, yo les recomiendo la película, la encuentran en YouTube. Santa Brígida, a nuestro Señor le hablaba de una manera tan directa, pero al mismo tiempo con una misión tan fuerte y tan importante, que a través de ella, esos son los misterios de Dios, a través de ella el Señor mandaba a darles mensajes a los papas. Entonces ella, el Señor le hablaba y decía, nuestro Señor quiere que haga usted esto, esto, esto y esto otro, ¿sí? Y era tal santidad que ella tenía que los papas le obedecían. Y era tal santidad que ella tenía que inclusive llegó a tener una hija santa, Santa Catalina, también hija de ella, que llegó a ser santa también, ¿sí? Entonces, les digo esto porque viendo la vida de ella, leyendo su biografía y yendo a los documentales, en uno de estos momentos se nos narra que el Señor le permite a Santa Brígida que después de muerto se le presente su esposo y le dice a ella que necesita que lo auxilie, ¿sí? Él le dice que él está en el purgatorio, ¿sí? Que no ha subido, ¿sí? Y que necesita de la ayuda de ella. Fíjense, una santa, y lo que se pudiera entender como un hombre santo, ¿sí? Y que murió y que ya está en el cielo, pues no son las cosas como nosotros desearíamos. Y como les decía, son mentiras, mis hermanos. Por muy bien intencionadas que sean, llegamos a los velorios a decir mentiras, ¿sí? Tratando de consolar, ¿sí?, a los familiares, pero son mentiras. ¿Qué nos dice precisamente lo que para nosotros debe de ser la parte que la Iglesia, ¿sí?, gracias a Dios, nos aclara en relación a este tipo de situaciones que se nos presentan en el catecismo de la Iglesia Católica? Por ejemplo, se nos dice lo siguiente. En el numeral, para los que tengan el catecismo, o si no lo puedan consultar también a través de YouTube o Google, el 1051 dice lo siguiente: respecto a las personas que recién acaban de morir. Al morir, cada hombre recibe en su alma inmortal, porque lo que muere es el cuerpo, el alma es inmortal, mis hermanos. Al morir, cada hombre recibe en su alma inmortal su retribución eterna en el juicio particular por Cristo, juez de vivos y muertos. Juez de vivos y muertos. Todos, mis hermanos, al morir vamos a tener un juicio. Juez de vivos y muertos, y el único que puede emitir juicios en ese momento terrible es nuestro Señor Jesucristo, y es el único que nos puede decir vas acá o vas allá, ¿sí? Entonces esas actitudes que tomamos, por muy buena intención que tengamos, son mentiras delicadas. Es muy diferente que tengamos expresiones donde voy a orar para que el Señor tenga misericordia de su alma, ¿sí? Esperemos en Dios que el Señor tenga misericordia y lo haya perdonado o la haya perdonado, ¿sí? Pero esto es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que no debemos ignorar. Hay otro momento, y esto es muy bueno también compartirlo, cuando en el Evangelio de San Mateo, y aquí sí nos vamos directamente a la palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo, para los que les guste anotar, esto es en San Mateo, y la importancia, mis hermanos, de que ustedes y yo compartamos,
porque no podemos seguir nosotros en ese tipo de actitudes, ¿sí? Que precisamente cuando un familiar o una persona conocida, querida, fallece, la primera intención es orar por ella, ¿sí? Yo recuerdo inclusive que hay un momento en que el Señor le dice a una mística del siglo pasado, fíjese qué importante, que cuando alguien nos informe, ¿sí?, que acaba de fallecer alguien, hagamos esa jaculatoria de que el Señor le dijo a Santa Faustina, ¿sí? Dice, en ese momento, dice, te acaban de avisar que alguien murió, o escuchas que hubo un accidente, o simplemente ves pasar la sirena o la escuchas y que empieces a decir, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero, 3 veces. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte. ¿Quién es Santo Dios? Santo Dios es Dios Padre. ¿Quién es Santo fuerte? Dios Espíritu Santo. ¿Quién es Santo inmortal? Pues el que resucitó entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La Santísima Trinidad, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, que lo digamos en ese momento por esa persona. Entonces, ¿qué nos dice el Evangelio de San Mateo 5:23, para los que gusten anotar, referente a este tipo de situaciones? Déjenme ver. 5:23. Se refiere principalmente a la importancia de que mientras tengamos vida, mis hermanos, hay otro momento, en otro texto bíblico dice, busca a Dios mientras lo puedas encontrar. Pero en este de San Mateo nos dice que mientras tengamos vida, procuremos estar bien con todos. Que si alguno de nosotros sabe que nuestro hermano tiene algo en contra nuestra, pues vayamos a tratar, a dialogar, ¿sí? Y eso es importantísimo, pero hay una parte donde termina diciendo, en este Evangelio de San Mateo, dice, llega a un acuerdo con tu enemigo mientras van de camino. ¿Cuál es el camino? Decía el Padre. Pues el trayecto de tu vida, hermano, los años que vas a vivir, los años que Dios te va a permitir vivir, no los que tú creas, ¿sí? Mientras vas en ese camino, mientras vas en ese tren que es tu vida, dice, llega a un acuerdo con tu enemigo mientras vas en camino, no sea que tu enemigo te entregue al juez y el juez al carcelero y te echen al calabozo, que significa el purgatorio. Te aseguro que no saldrás de ahí sino cuando hayas pagado hasta el último centavo. Aun cuando la palabra de Dios, así textualmente, no menciona el purgatorio como tal, tenemos varios textos bíblicos, ¿sí?, donde se nos aclara que ese lugar existe. En el mismo Evangelio de San Mateo hay otro momento, déjenme ver, San Mateo 12:31, donde se refiere a donde nuestro Señor nos está diciendo a ti y a mí, mis hermanos. El tema en sí de este evangelio es un tema muy importante, muy largo, muy fuerte. Yo no me voy a detener en eso. Nada más quiero detenerme en la última parte. Dice, el que insulte al Hijo del Hombre, estamos hablando de San Mateo 12:32, el que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado. En cambio, el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado, ni en este mundo, ni en el otro.
Es uno de los textos bíblicos que nos registra el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Como de los más fuertes, porque aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo que en el otro mundo todavía se nos van a perdonar pecados, ¿sí? Y este lugar es el purgatorio, ¿sí? Entonces, el que ya te fuiste al cielo, el que ya descansó, ¿cuántas personas, mis hermanos, de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, están olvidados en el purgatorio? La misma, escuchamos, por ejemplo, esas revelaciones de la Virgen en Fátima, los pastorcitos. Tenemos que reparar por ellos, ¿sí? Tenemos que hacer oraciones de reparación, ¿sí? Ofrecer misas por ellos, ofrecer obras de misericordia por ellos. Eso es reparar, ¿sí? Y la Santísima Virgen le dice a los pastorcitos: hay muchas almas que caen al infierno como moscas porque no hay quien repare por ellas. ¿Y qué oración hace el ángel San Miguel Arcángel? Y que postrado en tierra, con la cabeza tocando la tierra: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no aman, no esperan y no te... Perdón, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Se está reparando, ¿sí? Y aquí hay una información importantísima que nos da precisamente, y el mismo Padre nos los comentaba, me encantó, ¿sí? Acordémonos que el gran engañador conoce la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sí? Y logra engañar, bueno, trató de engañar y de tentar a nuestro Señor Jesucristo esos 40 días en el desierto, cuando estaba en ayuno, 40 días en ayuno y oración, y lo trató de tentar con palabra de Dios. Bueno, el problema que se nos presenta también es que hay... lo voy a decir con toda su palabra, tal y como está, para los que lo quieran consultar, porque la palabra de Dios nos advierte, mis hermanos. Y esto está en el Antiguo Testamento, en el libro de Tito 3:10. Dice lo siguiente: la tentación de las sectas. Si alguien fomenta sectas en la iglesia, mis hermanos, porque ahorita resulta que ya es muy fácil decir, pues todo es igual, pero ahorita hay tal ignorancia en muchos de nosotros los católicos y se han dejado convencer que todo es igual. ¿Cuántas familias no están divididas? Porque unos ya se fueron a sectas, otros, se han quedado en la Iglesia Católica, pero se han quedado como católicos light, ¿sí? Que no tienen realmente interés en conocer, en salir de su ignorancia. Entonces, en este libro de Tito 3:10 dice: si alguien fomenta sectas en la iglesia, le llamarás la atención una primera y una segunda vez. Después, dice la santa palabra de Dios en el Antiguo Testamento, rompe con él, sabiendo que es un descarriado y culpable que se condena a sí mismo. Fíjense qué fuerte, mis hermanos. Por favor, anótenlo, Tito 3:10, ¿sí? Y nos damos cuenta que muchas personas caen en esto. Una persona que forma parte, que es una secta, al final de cuentas también. Algunos sectas se les llama así, porque son personas que se dicen conocedoras de la verdad, ¿sí? Y agarran la Biblia diciendo que esa es la única verdad,
y atacan directamente a lo que para nosotros como iglesia, la única que sí fundó nuestro Señor, la Iglesia Santa, Católica y Apostólica, ¿sí? Atacan al Papa, atacan a la Santísima Virgen María, a los sacerdotes, a todo lo que se les ocurre, que para ellos inclusive han quitado libros de la Biblia, los han desaparecido. Y cada secta que se va formando, me quedé la última vez que investigué esta parte, que la Iglesia Católica, Santa, Católica y Apostólica, que ha perseverado desde hace más de 2000 años y que el Señor profetizó que nunca sería derribada, ¿sí? Y que nadie podrá en contra de ella. Es la única desde hace más de 2000 años. En todo ese transcurso de tiempo, principalmente más del 1500 para acá, existen más de 40,000 denominaciones que se dicen iglesia, ¿sí? Y que se han dedicado a confundir, a atacar, ¿sí? Y ellos aconsejan que no hay purgatorio, que no tienes ninguna razón para orar por tus muertitos, porque en el momento en que tú te mueres, ellos aseguran, o vas al cielo o vas al infierno y no hay vuelta de hoja. En esto que acabamos de leer. Dicho por nuestro Señor Jesucristo: el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de otro lugar, ¿sí? Donde todavía se puede alcanzar perdón, ¿sí? Y esto es tan importante miren, hay una historia que realmente impacta también. A San Gregorio Magno, uno de nuestros papas, se le reconoce como abogado de las almas del purgatorio, mis hermanos. Acuérdense que de San Gregorio Magno tenemos precisamente esa santa costumbre de ofrecer las misas gregorianas por los difuntos, que son 30 misas que se mandan decir por una persona, que se piden por una persona, y se les llama misas gregorianas. Dice, y está sustentado en un hecho real que le pasó a San Gregorio Magno. La parte que más me interesa se las voy a leer. Dice, en su monasterio de San Gregorio Magno hubo un monje llamado Justo, que había violado la regla de la pobreza. Acordémonos que en nuestra iglesia el sacerdocio se organiza en sacerdotes diocesanos, que son los que dependen del obispo, y sacerdotes religiosos que dependen de su superior. Los sacerdotes religiosos, por lo general, son esas comunidades sacerdotales, órdenes sacerdotales, que han sido formadas por santos, por ejemplo, los dominicos, los franciscanos, los legionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos, todos dependiendo del Santo Padre, pero cada uno de ellos con determinadas reglas. También dentro de lo que son monjas, hay las monjas de clausura, por ejemplo, que se ofrecen al Señor de estar encerradas de por vida en un claustro o en un convento, y ellas es en oración y reparación por nosotros los pecadores. Y otras tienen otro tipo de reglas que se tienen. En esta ocasión la regla que se tenía aquí era la de la pobreza, que ellos no podían tener nada propio, ¿sí? Y entonces esto es narrado por el propio San Gregorio Magno, ¿sí? Entonces nos dice que hubo un monje llamado Justo que había violado la regla de la pobreza del orden,
atesorando 3 monedas de oro. Y esto que lo hizo, lo compartió este monje con otro compañero de la, pues, de esta comunidad, ¿sí? Y que llegado el momento de su muerte, se arrepintió profundamente de haberlo hecho, ¿sí? De haberse implicado en eso. Todo esto se entera San Gregorio Magno, ¿sí? Cuando el monje ya había fallecido, ¿sí? Entonces San Gregorio Magno, preocupado por esa falta grave de este monje, le manda decir 30 misas, ¿sí? Para que, San Gregorio Magno, convencido de que este monje ya estaba en el purgatorio, le manda decir 30 misas para que el Señor tenga misericordia de él y lo perdone, ¿sí? Y dice que este monje llamado Justo se le apareció en sueños al monje, su amigo, al que le había confiado su grave falta, ¿sí? Primero se le aparece 2 veces al monje. Primero se le aparece al monje, su amigo, diciéndole que está muy mal, ¿sí? El monje, su amigo, lo ve sufriendo. Tiene un nombre no dije el nombre porque el monje, su amigo, tiene un nombre que su nombre era Copioso, así se llamaba, ¿sí? Entonces se le aparece una vez a Copioso y le dice que está sufriendo. Es cuando este monje Copioso pues no le queda otra de ir con San Gregorio Magno y decirle: mire, es que pasó esto con el hermano Justo. Él se quedó con 3 monedas de oro, ¿sí? y nunca las reportó. Aquí no dice qué hizo con las 3 monedas de oro. Y San Gregorio es cuando le manda a decir las 30 misas, que hoy se les conoce como misas gregorianas, ¿sí? Y después de estas 30 misas se le vuelve a aparecer este monje al monje Copioso y le dice que ya está bien, ¿sí? Bendito sea Dios, ¿sí? Y entonces se le conoce como el abogado de las almas del purgatorio, San Gregorio Magno, y él hace una oración. La voy a decir despacito porque esta oración la hace San Gregorio Magno precisamente por las almas del purgatorio. Hay quienes decimos las almas benditas del purgatorio. Pues como nos comentaba el padre en su charla, en su formación, por muy duro que es el purgatorio, porque hay algunos santos que nos han compartido que hay lugares del purgatorio tan bajos, porque en el mismo purgatorio también hay niveles según los pecados que hayas cometido, que hay lugares donde la persona no sabe si realmente ya está en el infierno o si está en el purgatorio. Que el purgatorio, bueno, aún con todo el padecimiento, es un lugar de esperanza porque algún día vas a llegar al cielo, ¿sí? Hizo San Gregorio Magno esta oración que se las comparto. La voy a decir despacio para los que quisieran decirla junto conmigo, ¿sí? Por las almas del purgatorio. Dice San Gregorio Magno, el Papa San Gregorio Magno, el que se le conoce como de las 30 misas gregorianas. Oh Señor Jesús, buen pastor, preserva a los justos, perdona a los pecadores, ten piedad de todos los fieles y ten buena disposición para conmigo, miserable e indigna pecadora. Amén. Se dice un Padre Nuestro y una Ave María. Bueno, lo vamos a hacer por los que la dijimos, la vuelvo a decir.
Si tú, hermano, hermana, me quieres acompañar y la ofreces por algún familiar en especial, pues vamos haciéndola como San Gregorio Magno nos inspira que la hagamos por las almas del purgatorio. Oh Señor Jesús, buen pastor, preserva a los justos, perdona a los pecadores, ten piedad de todos los fieles y ten buena disposición para conmigo, miserable e indigna pecadora. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense que les quiero compartir a raíz de esto, que he tenido la oportunidad de estar meditando. Recordé, ¿sí?, algo que en lo personal me tocó vivir, ya lo he compartido en otros momentos, y que pues cada vez que recuerdo trato de pedir por este familiar, una experiencia que me tocó vivir. Pero antes de esa experiencia también les quiero compartir lo siguiente. Les he dicho en muchas ocasiones, ya perdí la cuenta, se las vuelvo a decir por las personas a las que ustedes le van a hacer el favor a esas personas de abrirles los ojos y de decirles: no sueltes a tus seres queridos que ya han partido de este mundo. Y lo que se nos aconseja, ya no creo que me vaya a dar tiempo para todo lo que tengo anotado, ya lo veríamos también en el siguiente programa, pero lo que se aconseja es mandarles decir misas, se aconseja dar y ayudar a los pobres a nombre de ese familiar que ya falleció, ¿sí?, para reparar a nombre de ellos, ¿sí?, y ellos puedan salir del purgatorio. Recuerdan también que les he compartido que en algún momento que le estaban haciendo una entrevista un obispo a Santa Bernardita de Lourdes, que era un obispo que la fue a visitar en el convento donde estaba, donde la tenían, ¿sí?, pues un poco enclaustrada estaba Santa Bernardita de Lourdes. No le permitían visitas, salvo los obispos con permisos muy especiales. Y ese obispo que la fue a visitar, pues iba con todas sus dudas si realmente lo que decía Santa Bernardita le había pasado, si era verdad que la Santísima Virgen se le había manifestado. Y mientras le está haciendo la entrevista y con las contestaciones que Santa Bernardita de Lourdes le da, llega un momento en que el obispo pues se convence, ¿no?, de que lo que la jovencita está diciendo es verdadero, y lanza una exclamación, le sale del corazón decirle: eres una santa, palabras más o menos, porque lo estoy diciendo de memoria, hay un documental sobre esto. Y ella
Le dice, no me ande diciendo eso. Porque imagínese usted, el día que yo me muera, ¿quién me va a sacar del purgatorio? Santa Bernardita de Lourdes. El día que yo me muera, ¿quién me va a sacar del purgatorio si todos piensan que ya estoy en el cielo, ¿no? Entonces, nunca va a estar. Eso es una falta grave que demos por hecho que nuestros familiares ya están en el cielo, ¿sí? Es una falta grave, ¿sí? Entonces, el decir es que hacía esto y es que hacía aquello, el padre no nos explicaba, y que rezaba mucho y que iba a misa diario y que solo Dios, después de ese juicio que hace como justo juez, es el que puede decir. Y hay unas declaraciones también que en su momento, ¿se acuerdan que hemos hablado mucho también? Y por eso vamos a seguir con este tema del purgatorio la semana que entra, primero Dios. De lo que le revela el Señor en algunos momentos a través de dos libros, la Santa Misa y Providencia Divina, que dieron origen a la película El Gran Milagro, que le revela el Señor y la Virgen a Catalina Rivas. Hay un momento en este libro de Providencia Divina que empieza diciendo estas palabras. Dice así el libro: fortalezcanse con la oración. Lo voy a leer para que no equivocarme. Fortalezcanse con la oración, porque a la hora de rendir cuentas ante mi presencia, estarán solos y desnudos, con las manos llenas o vacías, mis hermanos, con las manos llenas o vacías, ¿sí? Por eso también les súper encargo que meditemos este libro de Proverbios, cuando dice Proverbios 3:27, si lo puedes anotar para que lo vuelvas a leer, dice: no niegues un favor al que te lo pide, pudiendo tú hacerlo. No digas a tu prójimo, vete y vuelve. No le digas, te lo doy mañana. ¿Tienes la certeza que ese mañana vas a estar? Que ese mañana tú vas a abrir los ojos, mis hermanos, ¿sí? No te olvides de los pobres, ¿sí? Y esto viene también en la parte que les quería compartir de la experiencia que me tocó vivir en lo personal. Y que no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, sobre todo cuando se habla de las obras de misericordia, cuando se habla de hacerle un favor a alguien, de darle algo que sí tenemos, ¿sí? Entonces, esto me pasó como experiencia y ahora sí que pongo al Señor como testigo. Bueno, aparte, primeramente el Señor es mi testigo, como dice San Pedro, ¿no? No puedo dejar de hablar de lo que he visto y vivido. Y también pues tengo de testigo a mamá de esta experiencia, a tía Flora, que en paz descanse, hace poco que falleció. El caso es que años atrás, estoy hablando de muchos años atrás, un hermano de papá, le llamábamos y lo conocíamos como el tío Yiki, estaba enfermo. Él tenía problemas de enfermedad de los riñones, lo tenían que estar conectando a esas máquinas, ¿sí? para dializarlos, y perteneciendo a esta zona de Guasave, se vio la necesidad de irse a vivir a la Ciudad de México, porque solo ahí, en ese lugar, tenían estas máquinas. Él estaba atendiéndose, creo que, no recuerdo si era el siglo XXI, pero en unos lugares de estos grandes del Seguro Social, y cada tanto tiempo él tenía que ir a que
lo metieran a esta máquina, ¿no? Para poder desechar, porque por sí solo no podía, ¿sí? A mí no se me olvida tampoco, y por eso lo comparto, que en ese entonces mi familia vivíamos en un tercer piso y que cuando él nos iba a visitar, mis hermanos, con todo su cansancio y pues con esa situación dificilísima para él de estar apartado de su familia se quedó acá en Sinaloa y él era el que estaba allá, llegaba a visitarme y me decía, ¿me pudiera regalar tantita agua, por favor? Y yo en mi ignorancia de tantas cosas, ¿no? De este tipo de enfermedades y todo eso, pues le ponía un vaso y les voy a decir, mis hermanos, qué hacía. Metía el dedo en el vaso y se ponía y humedecía su boca, porque él no podía tomar agua, no le estaba permitido tomar agua, él no podía desechar esos líquidos, ¿no? Entonces, esto le pasaba a él, ¿no? Los que queríamos visitarlo cuando lo internaban por varios días para hacerle esto o para hacerles estudios, pues acuérdense que en los hospitales de Seguro Social solo se entra con algunos pases y tiene que entrar un familiar de a uno por uno. El caso es que uno de esos días, bendito Dios, mamá va a la Ciudad de México y me comenta, vamos a ver a tu tío Yiki, vamos a saludarlo, ¿sí? Y nada más que tenemos que pasar a casa de tu tía Flora porque ella es la que tiene el pase. Ok, vamos. Entonces, me acuerdo que mi tía vivía relativamente cerca de donde nosotros estábamos, llegamos a su casa en la tarde y como mamá y la tía tenían tiempo que no se veían, pues se saludaron con mucho cariño y se pusieron a platicar, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente mamá recuerda, oye, es que ya nos vamos porque vamos a visitar a Yiki al hospital. Entonces la tía Flores cuando le dice, pues ¿sabes qué? No me lo dijiste cuando llegaste, porque a esta hora ya no alcanzan a llegar porque ya está cerrado el horario de visitas. Bueno, dice mamá, ay, válgame Dios, pues entonces vamos mañana, dame el pase. Ok, pues ya nos dio el pase, nos despedimos. Tío Yiki murió esa noche, o esa madrugada, ¿sí? Pues ya se han de imaginar cómo estábamos al otro día, mamá y yo, que tuvimos esa oportunidad de ir a visitarlo y lo dejamos para otro día. Por eso la importancia de este texto bíblico. No dejes para mañana, porque el mañana no sabes si va a estar la persona o si vas a estar tú. Pero lo que pasa después, mis hermanos, es, bueno, pues mamá y los demás familiares se empiezan a encargar de los trámites del traslado del cuerpo y se lo traen a sepultar acá a Guasave. Y los 5 días siguientes, mis hermanos, yo tuve un sueño recurrente, idéntico el sueño. Estaba yo ya aterrada. ¿Y cuál era mi sueño? Yo soñaba, como les decía, yo vivía en un tercer piso, en un departamento, ya casada con mi niña, la mayor, que tendría alrededor de, cuando mucho, 1 año. Y en mi sueño, lo impactante de este sueño es que se repitió 5 veces de la misma forma. El Señor es mi testigo de esto que me pasó. Me tocaba en la puerta, entraba otro tío, porque gracias a Dios ellos tenían la costumbre de visitarme, ¿sí? Principalmente la familia de mi papá.
Y entra tu tío y lo paso a la sala y yo estoy haciendo algo en la cocina y le digo, tío, ahorita estoy con usted, permítame, ya nada más termino aquí. Algo estaba yo acomodando. Y él empieza a hablar desde la sala y empiezo a oír que se va acercando a donde yo estoy por su voz. Y en el momento en que yo me volteo, ya no es el tío que entró, es el tío Yiki, el que había muerto. Y en el sueño yo sabía que él estaba muerto, ¿sí? Me acuerdo que, de lo poco que me acuerdo, es que yo traía algo en las manos que se me cayó del susto, porque yo lo estoy viendo a él completo, cuerpo completo, como ver a una persona viva. Y le empiezo a decir, no se me acerque si usted está muerto, ¿sí? Y él me contesta, sí, tienes razón, pero necesito encargarte algo. Lo único que sé es que yo tenía en la mano la puerta de salida, me salgo corriendo, bajo a un piso y casi le tumbo la puerta a mis vecinos de la parte de abajo. Me acuerdo del nombre de mi vecina, Ana María, perdón, y me echo en sus brazos llorando, yo estoy histérica, y está su esposo de ella también, ¿pero qué te pasa? ¿Qué tienes? Cálmate, ¿sí? Y entonces les digo, es que arriba está un tío mío que ya murió, acaba de morir, y pues infartada. Entonces el esposo de mi vecina dice, tranquila, quédate aquí. Les recuerdo, todo es el sueño, ¿sí? Él sube, tarda unos momentitos, vuelve a bajar, pero vuelve a bajar con una cara de preocupación, muy serio, y se vuelve a mí y me dice, ¿sabes qué? Si hay una persona allá en tu departamento, y me confirmó que efectivamente él ya murió, pero que necesita hablar contigo, Brenda, que te tiene un encargo, que te quiere pedir algo. En ese momento se termina mi sueño. Al otro día, el sueño idéntico, lo mismo, que tocan la puerta, que bueno, todo lo que les acabo de compartir, ¿sí? Oigan, para la tercera noche yo ya no me quería dormir, yo estaba aterrada, ¿sí? Y pues sí, me venía quedando dormida en la madrugada y otra vez el sueño, y otra vez el sueño. Entonces recuerdo que se me ocurre hablarle a mamá acá en Guasave, pero yo asustadísima, y le digo, me está pasando esto, y ya no quiero dormir, ¿sí? Y entonces ella me dice, déjame ir a hablar con el padre. Y ella va a hablar con un padre aquí, ¿sí? Y le narra todo lo que pasó. Y el padre, la contestación que le da es la siguiente. Y esto viene porque hay que recordar que hay situaciones, cosas, momentos que la misma palabra de Dios nos enseña. Que hay cosas que Dios permite o enseña, o mensajes que da, o instrucciones que da a través de los sueños. Si este fue el caso, no ni afirmo ni niego, porque solo Dios lo sabe. Les estoy comentando tal y como pasó. Entonces, el padre me manda decir lo siguiente: dile a tu hija que indudablemente, por los misterios que solo Dios sabe, esta persona, ¿sí?, se le está permitiendo que ella lo vea en sueños, porque efectivamente tiene algún pendiente con el que se murió, ¿sí? Entonces dile a tu hija que si ella tiene el valor, antes de acostarse, haga una oración, ¿sí? Y les confieso que en este momento, y pasados los años, se me olvidó qué oración era la que decía el padre, pero palabras más o menos era una oración dirigida a Dios, donde primero hacía una oración dirigida a Dios y después hablaba
con mi tío, estoy antes de acostarme, y le dices, tío, ¿sabes qué? Lo que tengas que decirme me lo dices rápido, por favor, ¿sí? Pero, le dijo el padre, si ella no tiene el valor, que haga la misma oración y que le diga a esta persona, ¿sabes qué, tío? Por favor, en el nombre de Jesús, sigue tu camino. Fueron las palabras que recomendó el Padre. En el nombre de Jesús. Creo que era añadido en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios, sigue tu camino. Yo no estoy preparada, ¿sí?, para escucharte. Mis hermanos, nunca más volvió a pasar. Nunca más se me volvió a manifestar. Supe que tenía que estar pidiendo por él y que tenemos que seguir pidiendo por ellos. Pero son misterios de Dios que solo Dios sabe. Entonces, lo que no debemos de hacer es dejarlos creyendo que ya llegaron a la patria celestial. Y les vuelvo y termino con esto que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Al morir, cada hombre o mujer recibe en su alma inmortal su retribución eterna en el juicio particular por Cristo, juez de vivos y de muertos. Es el único. Entonces, tratemos de cambiar ese sinnúmero de mentiras cuando hay un difunto y que nuestra intervención principalmente sea: voy a orar para que el Señor, ¿sí?, tenga misericordia de él, ¿sí? Voy a orar, ¿sí?, para reparar cualquier falta que hubiera quedado pendiente en ella, ¿sí? Voy a ofrecer misas, ¿sí?, para que realmente entre en el descanso que Dios quiere. Voy a darle a los pobres, porque acordémonos también que la palabra de Dios nos habla que la limosna perdona pecados. O sea, las personas que están en el purgatorio son por pecados a veces no confesados, a veces olvidados, o por pecados de omisión, de si ellos no ayudaron a los pobres o no se acordaron de los pobres. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí, de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.